Buenas tardes. El siguiente grupo vamos a poner Waste to Energy. ¿Qué es Waste to Energy? Conversión de residuos de energía o energía a partir de los residuos. Es el proceso de generación de energía en forma de electricidad y o calor desde el tratamiento primario de los residuos. Waste to Energy es una forma de recuperación de energía. La mayoría de los procesos de basura a electricidad producen electricidad o calor directamente a través de la combustión, o producen productos de combustibles tal como metano, metanol, etanol o combustibles sintéticos. Durante el periodo del 2001 al 2017, la capacidad del Waste to Energy aumentó alrededor de 4 millones de toneladas métricas por año. Japón y China construyeron varias plantas que se basaban en la fundición directa o en la combustión en el hecho fluidizado de los residuos sólidos. En China hay cerca de 50 plantas de Waste to Energy. Japón es el mayor consumidor en el tratamiento térmico en el mundo con 40 millones de toneladas. En Patras, Grecia, una empresa griega acaba de terminar una prueba de sistema que muestra el potencial, el cual genera 25 kilowatts de electricidad de calor y 25 kilowatts de calor de agua residual. En India, su centro de biociencia primera energía fue desarrollada para producir gases de efecto invernadero del país y su dependencia de los combustibles fósiles. El método de uso de la incineración para convertir los residuos sólidos urbanos a la energía es un método relativamente antiguo de la producción de Waste to Energy. La incineración de residuos en general implica la quema residual comercial e industrial para hervir el agua. Que los generadores de vapor hacen es generar la energía eléctrica y calor para ser utilizado en los hogares, empresas, instituciones e industria. Un problema asociado con la incineración para producir energía eléctrica es el potencial de contaminantes para entrar en la atmósfera con los gases de combustión de las calderas. Hay una serie de otras tecnologías nuevas y emergentes que son capaces de producir energía a partir de residuos y otros combustibles sin combustión directa. Muchas de estas tecnologías tienen el potencial para producir más energía eléctrica a partir de la misma cantidad de combustible que sería posible por la combustión directa. Esto se debe principalmente a la separación de componentes corrosivos, como las cenizas de los combustibles, lo que permite temperaturas de combustiones más elevadas, como por ejemplo en calderas, turbinas de gas, motores de combustión interna, las células de combustible, etc. Algunos son capaces de convertir de manera eficiente la energía en líquidos, combustibles o gaseosos. Las tecnologías térmicas se pueden definir como gasificación, que produce gas, combustibles de hidrógeno o combustibles sintéticos. La despolimerización térmica, que produce crudo sintético que puede ser refinado. La pirólisis produce combustibles de alquitrán, el bio-oil y caracteres. La plasma de gasificación por arco o plasma, proceso de gasificación, el PGP, produce ricos gas de síntesis incluyendo hidrógeno, monóxido de carbono, utilizables para la pila de combustible o la generación de electricidad para impulsar el arco de plasma, utilizables vitrificados de silicato de metal y lingotes de sal y azufre. Las tecnologías no térmicas son la digestión anaeróbica, que es el biogás rico en metano, la fermentación de producción, que son como por ejemplo el etanol, el ácido láctico y el hidrógeno, y el tratamiento mecánico biológico, que sería por la digestión anaeróbica o de combustibles derivados de residuos. Buenas noches, mi nombre es Lidia Paternini.
y el tema de nuestro curso 82 es Waste to Energy, pérdidas de energía. Les voy a hablar acerca de una noticia muy importante que se relaciona con el tema exponer, que se trata de que Colombia necesita aprovechar mejor los residuos y generar energía con ellos. Fue la primera conferencia panamericana que se realizó en Antioquia entre el 10 y 11 de marzo de este año acerca de Waste to Energy, donde ellos trataban de habilitar un espacio para intercambiar experiencia entre las diferentes agentes vinculados sobre las gestiones de residuos, donde el secretario de Medio Ambiente propuso algunos retos con el fin de aprovechar los residuos sólidos y convertirlos en energía, donde propuso hacer un estudio acerca de los residuos orgánicos y la producción del biogás, ya que sean estos un insumo energético para la ciudad y el departamento, con el fin de no depender más de la generación convencional, ya que tanta afectación se está presentando aquí en Colombia. Fue organizada por la ASIENCO, si algunos no saben, Asociación Colombiana de Ingenieros. Ahora les vengo a hablar cómo producir energía a partir de residuos, donde el método más común es la incineración. Es uno de los métodos más común y popular para los residuos de generación de energía, donde es un tipo de proceso de tratamiento de residuos que se queman a altas temperaturas. Los tratamientos de residuos que se llevan a cabo a altas temperaturas se denominan tratamiento térmico. Esto sucede en varios países del mundo, como en Europa especialmente, ya que usan este medio alternativo de la incineración para producir energía, como también lo son Suecia, Alemania, entre otros, donde el calor que generan estos tratamientos es ahí donde se crea la energía. Aquí les mostramos los diferentes procesos que pueden ocurrir en la incineración. También más adelante les mostramos una incineradora, que es una de las tecnologías más utilizadas, como también lo son la digestión anaeróbica y la coincineración para aplicaciones industriales. Les voy a hablar acerca de dos ejemplos, particularmente uno en España y otro en Suecia. España, donde los residuos sólidos urbanos obtienen un mayor potencial energético con respecto a los residuos industriales. En el siguiente diagrama se muestra los siguientes factores, donde el 44% lo tiene la materia orgánica, el 27% lo tiene, el 21% lo tiene el papel cartón, como también tenemos el plástico, el vidrio, los metales férricos, los metales no férricos, maderas, entre otros. Cuando a esta ciudad de España se le implementó la gestión de los agentes de la gestión de los residuos, se llevó a cabo que el 60% de la eliminación de los residuos fue en vertederos, donde tenemos el 10% de incineración, tenemos el reciclaje del 13% y el compostaje con un 17%, donde estos diagramas, estos porcentajes acerca de la eliminación de los residuos que se estuvo del 60% en vertedero es muy importante, que viene relacionado con las pérdidas de la energía.
Como les venía diciendo, otro de los ejemplos que me pareció interesante fue en Suecia, ya que es un líder mundial en generación de energía por medio de la basura, ya que es un ejemplo de producción de la energía a partir de los residuos, es decir, de la basura, donde ellos reducen la cantidad de residuos generados y otros reutilizan y reciclan los residuos generados con el fin de, donde su medio alternativo es la incineración. Ya, es un país que es líder mundial por medio de la basura, produce energía a través de la basura. Ahora les vengo a hablar acerca de las tecnologías térmicas, donde tenemos la despolimerización, donde utilizan la descomposición térmica, donde en presencia del agua los compuestos orgánicos se calientan a altas temperaturas. Esto quiere decir que esta descomposición química también recibe el nombre de pirólisis hidratada en términos científicos, donde busca la reducción de la materia orgánica, ya, donde en ausencia del oxígeno, ya, donde la pirólisis proviene del griego fuego, que es piro, y lisis, rotura, ya, donde consiste básicamente en la destrucción de la materia con calor, normalmente entre 600 y 1200 grados centígrados, en ausencia del oxígeno. La gasificación, donde es un proceso como de incineración que se emplean a altas temperaturas para obtener resultados. La diferencia principal es que la combustión no se produce sobre ella. Existen dos formas de gasificación, la convencional y la de plasma. La primera transforma los residuos usando temperaturas entre 600 y 1200 grados centígrados y muy poco oxígeno. Y la de plasma genera el calor necesario a través de una antorcha que puede alcanzar temperaturas entre los 2000 y 7000 grados centígrados, donde una de las ventajas que tiene la gasificación es la generación de la electricidad en pequeña escala sin usar la de vapor. Bien, muchas gracias por la atención prestada. Muy buenos días, compañeros, mi nombre es Jonathan Mazón y en este caso les hablaré un poco sobre las tecnologías no térmicas. Como todos sabemos, pues la fermentación también se está desarrollando como una forma de residuo de gestión de la energía, pero como todos sabemos, pues la fermentación es un proceso muy lento, es un proceso muy demorado, como es la digestión anaeróbica. Entonces, pues aquí en microorganismos se utilizan para destruir el contenido biodegradable, en donde participa mucho el oxígeno. Se utiliza tanto a nivel nacional e incluso a nivel comercial para aprovechar la liberación de energía durante el proceso. Las tecnologías anaeróbicas pues son vistos como buenos agentes para reducir los gases de efecto invernadero de la atmósfera y también como un digno reemplazo de los combustibles fósiles, por así decirlo. A continuación les presentaré un video en donde pues es una nueva tecnología en donde se utiliza prácticamente todo lo que es la producción de energía eléctrica a partir del calor generado por procesos microbiológicos. Rueda video.
Investigadores de la Universidad de Valencia han desarrollado un procedimiento y un dispositivo para la producción de energía eléctrica a partir del calor generado por el crecimiento de cultivos de microorganismos. Esta tecnología tiene una gran versatilidad, ya que puede ser utilizada en todo fermentador microbiano de cualquier tipo de industria, como la agroalimentaria y la biotecnológica, aprovechando de forma eficiente el calor producido en procesos como, por ejemplo, la fermentación alcohólica para la generación de energía eléctrica. El crecimiento microbiano es un proceso exotérmico, es decir, que produce calor. Nuestra tecnología lo que permite es convertir una parte significativa de este calor en corriente eléctrica. Tiene una serie de ventajas, como por ejemplo su universalidad, porque prácticamente cualquier proceso biotecnológico despide calor como su producto, y por otro lado que permite al mismo tiempo que producimos electricidad mantener la temperatura del cultivo dentro de un margen óptimo. Es decir, nuestro cultivo microbiano, además de generar una corriente eléctrica, se mantendrá en unas condiciones que optimizarán la consecución del producto final. En la actualidad, existen sistemas microbiológicos que permiten la conversión directa de biomasa en electricidad mediante bacterias electrogénicas, es decir, que producen electrones al oxidar la materia orgánica. Son los dispositivos conocidos como celdas de combustible microbianas. Aunque el rendimiento energético de este tipo de sistemas ha aumentado en los últimos años, sigue siendo insuficiente para su aplicación a escala industrial. El funcionamiento del sistema es simple y se basa en la utilización de la diferencia de temperatura que hay entre el cultivo microbiano que está caliente y un líquido refrigerante o bien simplemente el ambiente. A partir de esta diferencia de temperatura y mediante el efecto termoeléctrico se produce electricidad. Esto permite la implementación de dispositivos en un nivel de escalado muy distinto, desde pequeños dispositivos portátiles que tendrían microorganismos como fuente energética hasta módulos listos para ser utilizados en cualquier tipo de industria biotecnológica. Esta novedosa tecnología puede utilizarse en el sector de la biotecnología y agroalimentación para la obtención de energía eléctrica a partir de múltiples procesos como fermentaciones alcohólicas, biorrecuperación, tratamiento de residuos, digestión aerobia térmica autotrófica y, en general, en cualquier proceso biotecnológico en el que se desprenda calor. Después de este video, pues vale la pena hablar sobre los residuos de la energía, pues este es un conjunto innovador de tecnologías emergentes, pues destinada a mejorar el sustento del medio ambiente, obviamente con el mínimo daño al ecosistema y buscando el desarrollo de estas tecnologías por día, ya que su aceptación es cada vez mayor entre los hogares y montajes industriales en todo el mundo, pues los residuos de energía son vistos como una herramienta de desarrollo para los países emergentes. Cada día se generan residuos sólidos que son transportados a vertederos. Estos son enterrados y con el tiempo terminan generando gas metano que puede llegar a la atmósfera, donde se transforma en dióxido de carbono, que es el principal causante del calentamiento a nivel global. Dicho metano puede ser aprovechado para la generación de energía, evitando un grave perjuicio que se supone que este causa en la liberación a la atmósfera. Bueno, teniendo este pequeño bosquejo, pues le mostramos que prácticamente los carros de desechos urbanos tiran los residuos en vertederos, en huecos grandes que hacen en un perímetro bastante amplio. Luego de esto, pues se le agrega una capa impermeable de cierre, en donde después de la capa impermeable de cierre viene la recuperación con tierra vegetal, pues es acción donde ya se pueden sembrar árboles y todo, y esta pues queda con tubos insertados que llevan a un sistema de recuperación de gases. Bueno, en este mapa conceptual pues tenemos lo que es la conversión termoquímica y lo que es la conversión bioquímica. Pues se da prácticamente empezando pues por un proceso de combustión, el cual ese proceso de combustión me generaría lo que es el vapor. Puede ser aprovechado en una turbina a vapor, el cual me generaría lo que es calor y electricidad. Luego de este viene el proceso de gasificación, el cual me generaría lo que es gas, que puede ser aprovechado en una turbina de gas ciclo combinado. Esto me generaría lo que es calor y lo que es electricidad. La pirólisis, licuefacción y conversión hidrotérmica pues generaría lo que es gas, aceite y carbón. Entonces, en el gas
pues como lo comentaba antes, puede ser utilizado en una turbina de gas ciclo combinado y generándome electricidad y calor. Lo que es el aceite, pues obviamente también puede ser utilizado en una turbina y esa turbina me generaría lo que es electricidad y también calor. Este aceite, pues por un proceso de mejoramiento debe tratarse para que genere pues lo que es el combustible. Por parte de carbón, pues como es de conocer, pues el carbón lo que nos da es combustible. En cuanto a la conversión bioquímica, pues se pasaría al proceso de digestión. Este proceso de digestión pues me generaría lo que es el biogás, y este biogás pues es aprovechado en una turbina, ya sea ciclo combinado, y el cual me generaría nuevamente lo que es el calor y la electricidad. Las empresas de energías de residuos, pues dentro de estas Covanta, Novo y Nanovo, pues estas empresas tratan de buscar lo que es evitar daños en el medio ambiente. Tanto es que Covanta Energía, pues es uno de los propietarios más grandes del mundo y operadores de infraestructura para la conversión de residuos en energía, conocidos como residuos de energía o EFW, así como otra eliminación de residuos y empresas de producción de energía renovable. En este caso, Novo Energía. Novo es una compañía de energía renovable con sede en Colorado que ofrece tecnologías de última generación, equipos y servicios de apoyo a los proyectos de las industrias, de la ingeniería renovable y la eliminación de desechos sólidos. En cambio, Nanovo pues está desarrollando una serie de proyectos de residuos de la energía, WTE, que utilizan un diseño modular, la compañía llamada WTE Max. Este diseño único se aprovecha de las mejores tecnologías disponibles de WTE y maximiza la cantidad de potencia que puede producir en el proceso de combustión. Estos grandes volúmenes de residuos son extraídos prácticamente de lo que son residuos urbanos. Bueno, en este caso hablaremos de Covanta. Pues en la planta de la empresa Covanta se convierten unas 636 toneladas diarias de basura en unos 18 megavatios aproximadamente. Estos 18 megavatios se añaden a la capacidad anterior de la central, que según Covanta ya ha procesado más de 4 millones de toneladas, generando electricidad suficiente para alimentar 26.000 hogares. Con la nueva tecnología pueden llegar a los 36.000. La basura se introduce en cámaras de combustión, reduciendo así su volumen de forma significante. El calor resultante del proceso activa unas turbinas de vapor, generando así electricidad. Covanta estima que de este modo se han ahorrado emisiones de 4 toneladas de gases de efecto invernadero, mientras que se ha producido suficiente electricidad para evitar la quema de 1 millón de toneladas de carbón o 4 millones de barriles de petróleo. Por otro lado, la empresa Nanovo pues utiliza un diseño único que aprovecha las mejores tecnologías disponibles en WTE y maximiza la cantidad de salida de energía que se puede producir en la combustión de volúmenes grandes de basura sólida municipal. Además de las cantidades grandes de electricidad, se pueden producir en el proceso lo que es el agua potable y bloques. La combustión de WTE Max utiliza módulos de 180 toneladas métricas de MSW por día en una temperatura excedente de los 1050 grados centígrados, es decir, 1922 grados Fahrenheit, sin la necesidad de usar combustibles adicionales. Bueno, en este caso pues les hablaré sobre las ventajas y desventajas que tiene WTE Max. En este caso pues la producción de la electricidad de la basura sólida municipal, pues esa sería una gran ventaja. Pues lo otro sería la producción de agua potable. Mediante los procesos de buscar la generación de electricidad, pues también se genera lo que es la potabilización del agua. El reciclaje del metal desecho, reciclaje de ceniza, pues todos sabemos que hay ceniza pues que prácticamente queda deshecha y no tiene ninguna función, pues en este tipo de industrias se utilizaría mucho lo que es la ceniza. Pues es elegible
para los créditos del carbón, pues prácticamente está atento a todo lo que tiene que ver pues con el carbón. Basura clasificada o proceso inútil no clasificado, pues prácticamente pasa por un proceso de clasificación en el cual pues hay momentos en los que tenemos que clasificar el tipo de basura. Cerca de las emisiones cero, como es de saber, este es un proceso que no utiliza quema, por lo tanto es un proceso limpio. Sistemas modulares y componentes, ninguna materia de base del coste, iniciando con honorarios, agregan realmente a los residuos, flexibilidad de la materia base, reducción de dependencia en el petróleo importado, necesidad reducida de espacio en el terraplén y valor de adición a la economía local. Muy buenas, mi nombre es Jason Morales, pertenezco al grupo número 4, el cual hablaremos sobre pérdidas de la energía en la biomasa y adicionalmente voy a hablar sobre un tema que muchos han tocado pero que no hemos entrado en detalle, que es el generador eléctrico. Yo voy a hablar sobre Waste to Energy, pérdidas de la energía en la biomasa. Para empezar a hablar de biomasa, primero entremos en detalle, que es una breve introducción sobre qué es ella. La biomasa son recursos renovables que podemos encontrar en todas partes, en la naturaleza como tal, como son los árboles, los animales, los residuos sólidos y los residuos urbanos. Ya en clases anteriores con nuestro profesor ya hemos mirado cómo surge la biomasa y todo esto, y cuál es la diferencia entre biomasa y biomasa fósiles. Para hablar de pérdida de energía de la biomasa, primero me gustaría hablar, bueno, la pérdida de la energía en la biomasa está acompañada de varios factores, el cual yo lo traduciría como pérdidas en el proceso de conversión de la biomasa a otra fuente de energía. ¿Por qué me refiero a otra fuente de energía? Porque pues, podemos convertir la biomasa en un biocombustible, podemos convertir la biomasa en energía eléctrica, podemos convertir la biomasa en energía mecánica por medio de turbinas de vapor, etcétera. Pero entonces yo voy a hablar sobre que no solamente debemos tener enfrascarnos solamente en hablar de pérdida de energía en biomasa, sino que también nos tenemos que concentrar en hablar de pérdida de energía en los procesos de la biomasa. Por decir, aquí como vemos, tenemos aquí un vehículo. Voy a hacer una pequeña pausa para buscar el mouse porque se me complica mucho el escribir con el mouse del portátil. Como lo habíamos comentado, no solamente debemos tener en cuenta las pérdidas de la energía de la biomasa, sino también las pérdidas de energía en el proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso de la biomasa comienza desde que nosotros estamos recolectando la biomasa. Es decir, desde que estamos trayendo la biomasa, si son biomasas agrícolas, de la parte de los campos hasta nuestra fábrica. Si son biomasas de residuos sólidos urbanos, es el proceso comienza desde que nosotros recolectamos los residuos sólidos urbanos de la casa hasta la fábrica donde estamos procesando la biomasa. En todos esos procesos hay pérdida de energía. Pero ahora vamos a enfocarnos sobre pérdidas de energía, o mejor dicho, en los procesos de conversión en biomasa. Vamos a hablar sobre tipo de biomasa, algunas características físicas, proceso de conversión aplicable, producto final y usos que le damos a ese producto final de la biomasa. Dentro de los tipos de biomasa podemos tener los materiales orgánicos de alto contenido de humedad o materiales como de residuos forestales o cosechas y residuos urbanos. Las características de ellos
se basa principalmente en que los materiales orgánicos con gran cantidad de humedad se pueden decir que son los estiércoles, los residuos de alimentos, efluentes industriales, residuos urbanos, y todo esto lo podemos usar como para digestión anaerobia y otros procesos como el biogás, metanol, etanol, y un uso que es como para como motores de combustión interna, turbinas, hornos y otras cositas ya. Las pérdidas de la energía de la biomasa son muchas, como eso ya depende del poder calórico de la biomasa, de la cantidad de ceniza de la biomasa, del proceso que nosotros apliquemos en la biomasa, la temperatura que nosotros le estemos aplicando. Hay que hacer un estudio muy minucioso para saber a qué temperatura nos favorece trabajar la biomasa del cual vamos a procesar. En esta imagen nos muestra una caldera, que es esta que está aquí, una caldera, el cual está calentando directamente el agua y la que la convierte en vapor. Normalmente aquí no hace falta, es un proceso que viene en la caldera, después viene la queman una biomasa y después ahí sí viene el agua a vapor. Ese agua a vapor lo que hace es mover un pistón. Como le digo, aquí en este pistón hay una fricción. Entonces por eso le digo que no solamente hay que tener en cuenta las pérdidas de energía en la biomasa, sino las pérdidas de energía también en los procesos, en este caso en el pistón. Igualmente el pistón aquí mueve una polea, o sea que convierte una energía lineal en una energía circular, y posteriormente esta la convierte en energía mecánica al generador, el cual el generador convierte esa energía mecánica en electricidad, energía eléctrica. Nosotros como estudiantes de ingeniería eléctrica debemos tener muchos conocimientos en electricidad, mecánica y otras áreas. No solamente debemos enfrascarnos en una sola clase de energía, sino que debemos ser multifacéticos, porque dependiendo de esos conocimientos que nosotros adquiramos en otras áreas, así será nuestro rendimiento de nuestro trabajo y también se verá reflejado en lo que nosotros hagamos con el planeta. Aquí vemos una parte donde hay una represa, que es esta que está aquí al lado. Aquí tenemos otra represa. Uy, si el curso mío está malo, sino que el computador como que está fallando. Aquí tenemos energía solar. De este lado vemos, es como energía térmica. Saltador. Esta energía térmica. Bueno, las pérdidas de energía en biomasa está basado principalmente en una investigación que he hecho. No solamente me quedé con los conocimientos que vimos en las clases anteriores, sino que veo que esto está basado en unas leyes, como cuál, ley de conservación de la energía. Otra ley que está relacionada con las pérdidas de energía en la biomasa es la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Más tarde entraremos en detalle en cada una de ellas. En los procesos de la biomasa también tenemos que tener lo que le había comentado anteriormente: pérdida de energía en el proceso, o sea, en lo que es maquinaria, equipo, y pérdida de energía relacionadas con los costos de producción. Y por último, lo que habíamos dado en clase, las fuentes renovables, que es evaluación del potencial de generación de energía con biomasa, el cual comprende un análisis químico elemental, composición técnica aproximada, poder calórico y composición granulométrica. La ley de conservación de la energía, ¿qué nos dice? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Por qué nos dice esto? Porque en nuestro planeta estamos llenos de energía, pero no quiere decir que hay más o menos energía, sino que la energía con el tiempo
o con procesos la podemos transformar de una forma a otra. Por eso dice que la energía no se crea, ya la energía está. Nosotros no creamos energía de la nada, sino que la transformamos. Ejemplo, podemos ver que en una catarata podemos colocar una serie de aspas y esta energía hidráulica que cae mueve el aspa, y entonces ya estamos convirtiendo la energía cinética del movimiento del agua en una energía cinética para mover la polea del aspa. Y esta energía cinética, que es una energía mecánica circular, la podemos acoplar con un generador, el cual convierte esa energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, fíjese, estamos transformando una energía de agua fluyente en una energía eléctrica. Bueno, la ley de la conservación de la energía da lugar a la primera ley de la termodinámica, el cual nos dice que una variación de energía es igual a la cantidad de calor menos el trabajo. Y esto también da a la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se pierde, se degrada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la energía, como no se crea ni se destruye, o sea, si no se crea ni se destruye, entonces no se está perdiendo la energía, solamente se está degradando, se está convirtiendo de una energía a otra. Ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos una caldera. Vamos a intentar aquí cambiar el mouse con una pluma. Tenemos una caldera. Uy, disculpe, sino que estoy aquí en el trabajo. Tenemos una caldera. Y esta caldera nosotros aquí le estamos suministrando una energía térmica con promedio de llamas. Y aquí tenemos agua caliente, agua. Esta agua, a medida que se va calentando, va absorbiendo la energía térmica que está suministrando esta llama, ¿cierto? Esta llama. Pero a su vez, cuando le quitamos esta llama, hagamos de cuenta que le quitamos esta llama se la quitamos, ¿cierto? Esta llama se la quitamos. ¿Qué pasa con esto? Disculpe, ¿Qué pasa con esta energía? Aquí se concentra una gran cantidad de calor, pero en este medio que está acá, existe lo que ya una energía normal, lo que es medio ambiente ya. Esta energía que está aquí, lo que va a hacer es igualarse a la energía que tenemos aquí, que está en el exterior ya. Esto aquí la llamaremos energía interna, y la que está aquí, una energía externa del medio ambiente. Pérdida de energía en el proceso. En un proceso de biomasa, como lo habíamos dicho, eso comenzamos de que recolectamos la biomasa. En este caso, aquí estamos viendo que estamos empezando desde que la energía está en el bosque. Y cuando la transportamos, obviamente aquí va a haber una pérdida de energía. Y este lado aquí en el equipo. Y esa pérdida de energía se ve reflejada hasta que nosotros vayamos aquí a la fábrica. Entonces, en todo ese proceso hay una pérdida de energía solamente de transporte. Y cuando estamos aquí dentro de la fábrica, hay una pérdida de energía ya como tal de la biomasa. Bueno, en clase habíamos visto esta tabla, me parece que le es familiar a todos. En esta tabla habla de las características técnicas de diferentes biomasas en base seca. Bueno, yo me voy a enfrascar en la cáscara de arroz. ¿El por qué me voy a enfrascar en la cáscara de arroz? Hombre, simplemente porque tenemos que entregar un proyecto al final, mañana, mañana, y no quiero hacer dos trabajos, entonces voy a hacer
dos trabajos en uno. Esta cáscara de arroz tiene unas propiedades, que es un contenido de carbón del 42.3%, un contenido de hidrógeno que es el 6.30%, un contenido de oxígeno que es el 37.5%, un contenido de nitrógeno que es el 1.10%, un contenido de azufre que es del 0.4% y un contenido de ceniza del 12.96%. Y aquí hay diferentes tipos de biomasa, como es la cáscara de café, mejor dicho, un sinnúmero. Esta es la composición de la ceniza de diferentes biomasas. Entonces vemos que diferentes tipos de biomasa tienen diferentes compuestos o diferentes porcentajes de compuesto. Esta tabla yo la hice en Excel. Entonces, ¿qué hice? Yo copié los valores que tenía ya de la biomasa, lo que es porcentaje de carbono en biomasa en base seca de la cáscara de arroz, de esto que está acá, la cáscara de arroz. Lo tomé, miré cuánto tenía el porcentaje y después tomé un promedio de una humedad, le puse 8.6% de humedad, es un promedio que mostraré más adelante en la tabla de humedad de la cascarilla de arroz. ¿Y qué hice? Usé esta formulita, que ya veo que le es familiar a todos, que lo resté, hice una resta del 100% menos el 8.6% entre el 100%, del cual me da 0.914, un factor, el cual yo multiplico 42.30 por 0.914 y me da 38.62, 38.662. Igualmente 6% por 0.914 me da 5.48%. Este porcentaje de contenido de carbón, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y ceniza cuando la biomasa tiene una humedad del 8.6%. A este valor que está aquí yo lo divido entre 100 y después lo divido entre 12, que es la masa molar del elemento de la biomasa. Es decir, el carbón tiene una masa molar de 12, el hidrógeno tiene una masa molar de 1, el oxígeno tiene una masa molar de 16 kilogramos sobre kilomol, el nitrógeno tiene una masa molar de 14, el azufre tiene una masa molar de 32 kilogramos sobre kilomol y así sucesivamente. Y esto, cuando lo divido por esto, me da esto en kilomol. Esta es la tablita donde yo dije que le tomé el promedio de humedad de la cascarilla de arroz. Lo que hice fue que sumé estos tres valores y los dividí entre 3 y me dio 8.6. Entonces, dependiendo de la cantidad de humedad, miren, aquí tenemos un porcentaje de ceniza y varía entonces el porcentaje de los elementos. Aquí tenemos el carbón, cuando tiene una humedad de 8.6, mire cómo varían los valores, todos varían. Entonces ya sabemos que dependiendo de la humedad tenemos una cantidad de ceniza y dependiendo de la humedad también tenemos un porcentaje de poder calórico inferior. Mira que aquí está, del 10 acá, cuando tenemos una humedad del 20. Esta es una tabla que se hizo en Colombia. Esto no viene de Brasil, no viene de otro lado, sino de Colombia. Aquí está el poder calórico de biomasa. Ya me estoy llevando 19 minutos. Yo pensé que me iba a demorar menos, pero bueno. Pérdida de energía. Mire que la biomasa comienza desde aquí. Desde que se recolectan, se recogen, se echa aquí en la combustión. De aquí hace un proceso, convierte la energía térmica, energía cinética del vapor, se mueve una japa, genera electricidad y viene el proceso de distribución y de transformación. Y mire que aquí va un proceso también de
de desechos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay un proceso general de la biomasa. Y aquí tenemos un software que es para simular una fábrica de biomasa. O sea, ya tenemos esa ventaja, que tenemos software que nos ayudan a calcular la cantidad de biomasa, la cantidad de calor que debemos aplicarle, etcétera, etcétera. Este es el tema que yo quería hablarle y que nadie había tocado, que es el generador. El generador, ¿por qué me gusta tratar este tema? Hombre, simplemente porque he trabajado con él y tengo experiencia con este tipo de equipos. No quiere decir que soy el experto, pero sí tengo una serie de conocimientos técnicos que me gustaría compartir con ustedes. El generador es un equipo que trabaja bajo el principio de inducción electromagnética. Pero muchos dicen, sí, la inducción electromagnética, la ley de Faraday, pero sí, pero ¿cómo funciona un generador? Sí, sabemos que trabaja bajo el principio de inducción electromagnética, pero ¿cómo funciona? Entonces aquí lo explico en breve cómo funciona. Bueno, pero antes quiero decir que el generador tiene unas partes principales. Voy a pasar la diapositiva que ya va 21 minutos y no me quiero extender tanto. El generador está compuesto por el rotor principal, un diodo giratorio, rotor de excitación, estator de excitación, ABR, transformador de aislamiento, estator principal, una salida y un eje. Cuando decimos que el generador, ¿cómo funciona? Ya, espérenme. Aquí de este lado yo tengo una fuente de energía mecánica. Puede ser un motor de combustión interna, puede ser en una turbina a vapor movida por vapor generado por biomasa, etcétera, etcétera. ¿Qué hace esto? Él mueve el eje, que es el número 9. El número 9, como mueve el eje, se mueve el número 1, el número 2, el número 3. Y el generador como tal tiene un imán remanente. Imán remanente, o sea, solamente con tener una bobina, él tiene un imán remanente pequeñito, pero lo tiene. Este imán remanente, ¿qué hace? Le manda una señal aquí, al estator. El estator manda una señal de corriente y vamos a suponer de 10 amperios, por decir, exagerando. Y viene el número 6, que es el transformador de aislamiento, que viene siendo no es nada más y nada menos que un TC. Un TC es un transformador de corriente. Entonces pasa por aquí por el número 6, transforma esos 10 amperios por decir, en 1 amperio. ¿Por qué 1 amperio? Porque la tarjeta, aquí el número 5 viene siendo una tarjeta de ABR, que es una tarjeta reguladora de voltaje, el cual no puede soportar tanto amperaje, sino trabaja con poquito amperaje. Y esta tarjeta ABR lo que hace es que detecta que el motor está solamente en 10 amperios, supongamos así. Y ella, entonces, como aquí está conectada una batería, esta batería está conectada aquí a la ABR, toma la señal que viene de aquí del TC, como dice, hay 1 amperio, hay que inyectarle voltaje para que él pueda generar más voltaje. Entonces viene, toma el voltaje de la batería y la suministra aquí al estator de excitación. Como el estator de excitación se excita, se crea un imán remanente aquí ya. Y como el número 3 está dando vueltas, que es el rotor de excitación, él toma esa energía, ese imán remanente, y como va variando, dando vueltas, él convierte esto en corriente alterna y lo pasa por aquí, que es el puente de diodos. Este puente de diodos convierte la corriente alterna en corriente directa y la suministra aquí al rotor principal. Este rotor principal crea un imán permanente, el cual va dando vuelta y le suministra aquí donde se genera el voltaje ya como tal hacia el estator. Aquí está un regulador de OTC. No me voy a extender mucho, llevan 25 minutos. Esta es la tarjeta ABR, la famosa tarjeta ABR,
recibe la señal del estator principal, toma la señal, interpreta esa señal por medio del DC, toma la señal de la batería y le inyecta el voltaje a la excitación. Entonces, para que la vayan conociendo, esa es una SX460 utilizada en los generadores Stanford. Me disculpo, no salgo mucho en el video porque estoy grabando con mi celular. Más adelante me conocerán. Generador de imanes permanentes, hay varios tipos de generadores que trabajan con ABR, con imán permanente, etcétera. La batería, que ya sabemos que es un elemento esencial, sea para la excitación del generador y para darle el arranque cuando trabajamos con motores de combustión interna. Ahí va conectado el motor de arranque. Entonces, algo importante. Aquí vemos un rotor bien grande con un estator. Ese es el puente de diodos. Aquí este es el que recibe la señal de la excitatriz del rotor de excitación, convierte la corriente alterna en corriente directa, el cual se la suministra al rotor principal. Aquí están los diodos, todos esos son los diodos. Y aquí vemos también lo que es un estator y un rotor. Ese es un eje, ese es el eje donde va montado aquí el rotor principal. Va montado también en la excitatriz, el puente de diodo también va montado ahí. Un generador lo que hace es convertir la energía cinética del viento en una energía mecánica circular, el cual mueve un generador que ya lo habíamos visto anteriormente. Generación eléctrica con residuos sólidos urbanos. Igualmente tenemos el proceso de recolección, transformación, almacenamiento, dosificación, la caldera que quema aquí, mueve un generador, este genera electricidad. Después este vapor que está aquí se condensa y viene un tanque de agua y otra vez vuelve el ciclo, ya para no desperdiciar tanta agua. Aquí se recogen las cenizas, que son los desechos. Muchísimas gracias. El manejo sustentable de residuos sólidos y generación de energía limpia. Este produce energía eléctrica limpia usando como fuente de combustible los residuos sólidos domiciliarios. Estos generan entre 400 y 600 kilovatios hora por tonelada de basura. El poder calorífico de una tonelada de petróleo es equivalente a 4 toneladas de basura. Waste-to-Energy es energía renovable y es considerada dentro de la categoría de biomasa debido a que sus componentes de la basura son derivados de materia orgánica. En la basura aproximadamente el 70% es biomasa. Entre los aspectos medioambientales a considerar tenemos el control de emisiones, los rellenos sanitarios, la localización de plantas en zonas urbanas y el reciclaje. El control de emisiones en las plantas Waste-to-Energy se realiza por medio de la inyección de urea en los sistemas de escape, el cual es un método desarrollado para la reducción de la contaminación. Los contaminantes eliminados por estos sistemas son el óxido nitroso y el monóxido de carbono, componentes del sistema. A continuación veremos un cuadro comparativo con las emisiones de distintas fuentes de combustible, entre los cuales encontramos el gas natural, el petróleo, el carbón y los residuos. Los rellenos sanitarios, la generación de basura va en aumento sostenido y el terreno es un recurso escaso y agotable. Por eso Waste-to-Energy se convierte en una solución en la reducción de basuras en un 90%. La localización de plantas en zonas urbanas nos permite la disminución de costos de transporte. Emisiones diésel a la atmósfera se reducen. El reciclaje del 10% del residuo que queda, los metales ferrosos y no ferrosos existentes se recuperan. Waste-to-Energy en el mundo, más de 600 plantas. En Estados Unidos, 89 plantas que generan 3.000 megavatios. En Europa hay 400 plantas las cuales generan 34.000 megavatios. Estas plantas están distribuidas. Francia tiene 130 plantas, Alemania 58, Italia 49, Dinamarca 31, Suecia 30, Bélgica 17, Inglaterra 15.
En Brescia, Italia, se encuentra una planta de conversión de residuos en energía que genera energía eléctrica y térmica a partir de residuos que no pueden ser reciclados de manera eficiente en nuevos materiales. Esta no solo produce electricidad, sino que también recupera el calor generado canalizando hogares de los consumidores a través de una red de calefacción a distancia de 630 kilómetros. En Umea, Suecia, una red nacional de casi 6.000 estaciones de reciclaje se encarga de todo, desde la basura doméstica de residuos hasta electrónicos. A continuación vemos una gráfica en donde se puede ver el destino final de los residuos sólidos domiciliarios generados en el 2005, y en el cual observamos que Suecia es un país pionero en desarrollar sistemas y tecnologías para el manejo de residuos sólidos con un 50.2% de participación. En Estados Unidos también tenemos una planta en Hempstead, New Jersey, Covanta. A partir de residuos generan anualmente más de 9 millones de megavatios hora de energía limpia. Tenemos variables técnicas como es la capacidad de la planta, por las cuales generan toneladas día, el poder calorífico de la basura, que el mínimo requerido son 7.000 kilojoules por kilogramo. Esta energía que produce es equivalente entre 400 y 600 kilovatios hora por tonelada. Entre las variables económicas encontramos el precio promedio de la energía, la tasa de descuento y el precio por tratamiento de basura. En Chile es de $15 por tonelada, en Suecia de $60 por tonelada y en Estados Unidos de $60 por tonelada. Los costos de inversión, el capital es alrededor de $150.000 a $200.000 por tonelada de capacidad en Estados Unidos, con un terreno de 5 a 10 hectáreas. Entre los costos operacionales encontramos la mano de obra, materiales, disposición de la ceniza y mantención de equipos. Los ingresos que nos genera son la venta de electricidad, tratamiento por disposición de basura y recuperación de metales ferrosos y no ferrosos. Entre los potenciales que encontramos por evaluar está la venta de bonos de carbono de acuerdo al protocolo de Kioto. Como conclusión, podemos observar que Waste to Energy ofrece una solución eficiente y sustentable. Produciendo energía a partir del agua ácida, un convertidor de biogás, el cual es el primero de este tipo en África Oriental. En este prototipo, el gas que se produce se puede utilizar en lugar de diésel para las máquinas que utilizan los agricultores para procesar el café. El proceso que utiliza esta maquinaria es simple, pues el agua residual que queda del procedimiento del procesamiento del café es alta en ácido, y este ácido es con el que se alimentan las bacterias, y esto tiene como subproducto gas metano. Technoservice, que es la empresa encargada de este innovador convertidor de biogás, dice que este sistema beneficia tanto a agricultores que se ahorran en el combustible para el funcionamiento de sus maquinarias, también como el medio ambiente, porque estas aguas ácidas no llegarían a fuentes de agua y pues no arruinarían los cultivos y la fertilidad del suelo. El siguiente proyecto innovador que se utiliza o que se ha ido desarrollando para los desechos orgánicos e inorgánicos, pues es otro en el que se utilizan bacterias para extraer hidrógeno de los desechos de chocolate. De acuerdo con un informe de la revista Biochemical Society,
un equipo de microbiología e investigadores de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, encontró una forma de producir hidrógeno mediante la alimentación de bacterias. Estas bacterias son la Escherichia coli, que con los productos a base de chocolate las alimentan, y pues este experimento creó condiciones que provocan la fermentación de los azúcares presentes en el chocolate, generando ácidos orgánicos tóxicos, que es el ácido fórmico, y luego estas las transforman en nitrógeno. Este experimento es de gran avance porque no solo se podría convertir desechos de chocolate a nitrógeno, sino también otros desechos o residuos de alimentos, siendo un gran avance para la industria alimenticia y el medio ambiente, dado que este combustible es energía libre de carbono, y que como pues efecto secundario lo único que produciría sería agua. El otro desarrollo importante es una planta productora de metano en Singapur. En 2005 se construyó una planta de tratamiento de desechos orgánicos, dado a que querían dar soluciones a los problemas de los residuos. Esta planta se especializa en convertir la comida y otros desechos orgánicos provenientes de restaurantes, hoteles, etc., en energía y abono. Esta planta utiliza un proceso biológico para producir metano, en el que las bacterias disuelven los restos orgánicos y lo transforman en metano. El gas es almacenado para luego quemarlo en turbinas de gas y generar electricidad por medio de generadores. Pues esta planta tiene capacidad para procesar 800 toneladas de desechos orgánicos por día y es capaz de generar suficiente electricidad para autoabastecerse y a otras 10.000 instalaciones industriales. Otro desarrollo innovador es la generación de energía a base de residuos de restaurantes. El programa de investigación y tecnología de la Universidad de California han desarrollado un proyecto de energía a base de biogás, el cual procesa 8 toneladas de sobras semanales, y pues su meta es ampliarla a 8 toneladas diarias. El proyecto, llamado digestor anaeróbico en fase de sólido, tiene como objetivo de desviar la materia orgánica y residuos de alimentos y recortes de jardín lejos de los vertederos sanitarios, lo cual reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero y convierte la basura en una importante fuente de energía limpia. Otro importante avance ha sido una refinería portátil alimentada por basura. Investigadores y científicos del ejército estadounidense han construido una máquina portátil que convierte residuos en electricidad pues, en una manera muy eficiente. Esta biorefinería portátil táctica, como la llamaron los investigadores, convierte una variedad de residuos de alimentos y basura inorgánica en electricidad, reduciendo la cantidad de combustible diésel y la basura que generan los soldados en los campamentos. Esta máquina convierte gran variedad de residuos en una mezcla de etanol y gas metano que se quema en un motor diésel modificado. Esta biorefinería portátil consta de 3 partes importantes, que es un gasificador que convierte los papeles plásticos y otros desechos residuales en metano, el bioreactor que utiliza enzimas y microorganismos para convertir los residuos de alimentos en etanol, y el motor diésel modificado que quema el etanol y el metano, como también combustible diésel en proporciones variables. Se requiere combustible diésel para poner en funcionamiento la máquina estando esta en frío, y con el tiempo el metanol y el etanol
resultado de esta máquina van desplazando gradualmente el combustible diésel y así esta sigue generando electricidad normalmente.